El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo. La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha aumentado drásticamente desde la revolución industrial, principalmente debido a la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la producción industrial. Este incremento ha provocado un aumento sostenido de las temperaturas globales, acelerando el derretimiento de glaciares, alterando los patrones climáticos y aumentando la frecuencia de fenómenos extremos como olas de calor, incendios, huracanes e inundaciones. Sin embargo, en medio de esta crisis, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave para científicos y expertos que buscan mitigar los efectos del cambio climático y desarrollar estrategias efectivas de adaptación. En este capítulo, exploraremos cómo la IA está revolucionando áreas clave como la mejora de la calidad del aire, la detección temprana de incendios forestales, el monitoreo de glaciares y la predicción precisa de huracanes. Gracias a su capacidad para procesar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, la IA está revolucionando nuestra comprensión del clima y el desarrollo de soluciones para proteger el planeta, brindando a los científicos herramientas avanzadas para anticipar y mitigar los efectos de la crisis climática con mayor precisión y eficacia. Bienvenidos a Works of Science. Hoy exploraremos cómo la IA está ayudando a combatir el cambio climático. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Como siempre, la intro nos brinda el contexto perfecto para el programa de hoy. En esta oportunidad hablaremos de cómo la inteligencia artificial está jugando un papel clave en la lucha contra el cambio climático. Como siempre en este programa presentaremos algunos trabajos científicos en donde evidenciaremos cómo la inteligencia artificial está ayudando a, por ejemplo, detectar incendios forestales, monitorizar la calidad de aire en ciudades, monitorizar glaciares, predecir con mayor éxito la formación de tifones y hasta predecir rayos. No se pierdan este programa. Antes de empezar me gustaría saludar a Ada. ¿Cómo te encuentras? ¿Lista para empezar con el programa de hoy? Hola, gracias Javi. Estoy lista y emocionada por comenzar el programa de hoy. Genial, empecemos. Con respecto a la primera investigación, les comento que fue liderada por el investigador Ghazi Mohamed Imdadul Alam y equipo de la Universidad East Delta de Bangladesh. Aprovecho para enviarles un gran saludo a nuestros suscriptores de ese hermoso país. Representan más del 25% de los suscriptores de WOS. Nuestro agradecimiento más profundo por apoyar este tipo de iniciativas. En este estudio hablaremos de cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra capacidad de predecir las emisiones de dióxido de carbono en vehículos a combustión. Uno de los grandes retos de la actualidad. Vamos a verlo. En este estudio, los científicos utilizaron datos oficiales del gobierno canadiense para desarrollar el modelo Carbon MLP. Esta red neuronal de tipo Multilayer Perceptron consiguió predecir las emisiones de CO2 con una precisión excepcional, alcanzando un valor R² de 0.99. Esto significa que el modelo captura más del 99% de las variaciones observadas en los datos. Los investigadores analizaron múltiples parámetros técnicos de los vehículos, como el tamaño del motor, número de cilindros, tipo de combustible, transmisión y especialmente el consumo de combustible bajo distintas condiciones de manejo, como ciudad y carretera. A través de métodos estadísticos avanzados, confirmaron que motores grandes y potentes generan más emisiones, siendo especialmente importante el consumo urbano por los ciclos constantes de frenado y aceleración. Para aumentar la precisión y robustez del modelo, aplicaron métodos científicos avanzados como el ajuste detallado de hiperparámetros y la validación cruzada en 5 pliegues. Además, para hacer completamente transparentes las predicciones, integraron técnicas de IA explicable, específicamente SHAP. Gracias a este método, se pudo determinar cuáles características tienen mayor influencia en las emisiones. Descubrieron que el consumo de combustible en ciudad es el factor más determinante, seguido por el consumo combinado y en carretera. Asimismo, la interacción compleja entre factores secundarios, como la transmisión y el tipo de combustible, también resultó relevante para entender la dinámica de las emisiones. Estas visualizaciones destacan cómo cada variable influye, facilitando decisiones efectivas en el diseño de vehículos y políticas ambientales. En conclusión, este estudio brinda herramientas basadas en IA que permiten mejorar la eficiencia vehicular, orientar decisiones sostenibles y apoyar regulaciones ambientales eficaces, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 y avanzar hacia un futuro más sostenible. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y antes de avanzar con la próxima, ya saben,
Les voy a pedir por favor que se suscriban, que activen la campanita para estar enterados de los próximos videos de WOS y que se sumen a nuestro canal de WhatsApp, en donde estamos todos y están las últimas novedades del canal. Con respecto a la segunda investigación de hoy, les comento que fue liderada por la investigadora Wen Shusu y equipo de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica que pertenece a la Universidad China del Petróleo en Guangdong, China. En este estudio científico se presenta una solución novedosa basada en inteligencia artificial y drones que permiten monitorizar y detectar incendios forestales en ambientes muy complejos. Vamos a verlo en detalle. El cambio climático está provocando eventos extremos más frecuentes y severos, incrementando drásticamente los incendios forestales. Métodos tradicionales como inspecciones manuales, sensores, técnicas infrarrojas y monitoreo satelital presentan limitaciones debido a factores como alcance reducido, interferencia ambiental y baja precisión en tiempo real. Estos investigadores han desarrollado un sistema basado en YOLO V8, una red neuronal especializada en detección de objetos. Este sistema utiliza drones equipados con cámaras para capturar imágenes aéreas de alta resolución en tiempo real. El sistema se compone de 3 módulos. Primero, el módulo C2F fue optimizado utilizando convoluciones parciales, reduciendo operaciones innecesarias para mejorar la eficiencia computacional. A esto se añadió el módulo EMA, que permite al modelo prestar atención a características importantes en diferentes escalas y contextos con menor carga computacional. También se añadió el módulo Agent Attention y otros submódulos complementarios para mejorar la precisión en la detección de llamas y humo, incluso en condiciones desafiantes, reduciendo significativamente los falsos positivos. Finalmente, se agregó el módulo Biformer, una estructura basada en atención dinámica que fusiona información local y global para detectar incendios y humo desde múltiples escalas y ángulos, algo esencial debido a la variabilidad de estos fenómenos en imágenes capturadas por drones. Los experimentos con más de 21.000 imágenes tomadas en diferentes condiciones demostraron que esta propuesta alcanzó una precisión del 93.57%, mejorando notablemente respecto a otros métodos. En conclusión, este avance científico mejora la capacidad de respuesta rápida ante incendios, optimizando el monitoreo de grandes áreas forestales con precisión y eficiencia, contribuye directamente a proteger ecosistemas, salvar vidas humanas y proporciona información clave para la toma de decisiones ambientales y de seguridad pública. Con respecto a la tercera investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. Konstantin Maslov y equipo de la Universidad de Twente en Países Bajos. Como sabemos, los glaciares son los termómetros naturales del cambio climático. En este contexto, su deshielo contribuye a la subida del nivel del mar y afecta y afectará a millones de personas en todo el mundo. Pero ¿cómo podemos monitorizar los glaciares de manera precisa, eficiente y automatizada? Estos investigadores pueden darnos respuestas. La comprensión de los cambios en los glaciares es fundamental para evaluar el impacto del cambio climático. Sin embargo, las técnicas tradicionales presentan limitaciones significativas, son laboriosas, requieren una gran intervención humana y los datos disponibles suelen ser inconsistentes en el tiempo y el espacio. Además, los métodos automatizados actuales no alcanzan la precisión necesaria. En este estudio se presenta GLAVI2, una innovadora solución basada en IA que está transformando la cartografía de glaciares al generar mapas más precisos y actualizados. GLAVI2 es un modelo de aprendizaje profundo que integra redes convolucionales para detectar patrones locales en las imágenes, transformers para analizar relaciones a largo alcance y datos provenientes de satélites ópticos, radar de apertura sintética y modelos de elevación digital. Esta combinación permite identificar con gran precisión los contornos de los glaciares, incluso en áreas con escombros o sombras, donde otros métodos suelen fallar. Las pruebas en imágenes satelitales demuestran el alto rendimiento del sistema, alcanzando un IOU o Intersection Over Union superior a 0.85 en la mayoría de los casos y superando el 90% de precisión en hielo limpio. En zonas con escombros, mantuvo un IOU de 0.75, equiparable al desempeño de expertos humanos. Además, incorpora innovaciones como calibración de confianza, integración de radar de apertura sintética para mejorar la detección en condiciones adversas y modelos adaptativos ajustables a distintas regiones y tipos de glaciares. En conclusión, GLAVI2 revoluciona la ciencia climática al automatizar el inventario y análisis de glaciares. Con inteligencia artificial permite un monitoreo global preciso, escalable y basado en datos confiables para una gestión ambiental más eficiente.
Con respecto a la cuarta investigación de hoy, les comento que fue liderada por el Dr. Mattia Cavaiola y equipo del Instituto de Ciencias Marinas en Italia. Los rayos son uno de los fenómenos naturales más impactantes y peligrosos. No solo provocan incendios forestales y daños materiales, sino que también producen muertes de humanos y animales. Está comprobado que el cambio climático está incrementando la frecuencia e intensidad de los rayos, y en este contexto la pregunta que surge es: ¿podemos predecirlos con precisión? Estos científicos pueden darnos respuestas. Cada año los rayos causan más de 24.000 muertes y 240.000 lesiones en todo el mundo. Este estudio presenta FlashNet, un sistema híbrido que combina IA y modelos climáticos tradicionales para mejorar la predicción de estos fenómenos. Mientras que los modelos numéricos requieren altos recursos computacionales y tienen dificultades con eventos extremos, la IA aprende de datos históricos, identificando patrones invisibles para los enfoques tradicionales. FlashNet busca unir ambas metodologías para lograr predicciones más precisas y eficientes. Este innovador modelo combina datos de predicción climática utilizados en Europa con una red neuronal de aprendizaje profundo, permitiendo a la IA reconocer patrones atmosféricos que preceden la aparición de rayos. Los resultados son sorprendentes. FlashNet supera en un 10% a los modelos tradicionales en la detección de rayos. En un intervalo de 0 a 24 horas, alcanza una precisión del 95% frente al 85% de los modelos convencionales. Pero lo más impresionante es que su efectividad se mantiene estable incluso al extender la predicción a 48 horas, algo que representa un gran avance en meteorología. Este logro no solo marca un hito en la predicción de tormentas eléctricas, sino que también podría salvar innumerables vidas al proporcionar advertencias más precisas y con mayor antelación. En conclusión, la combinación de inteligencia artificial y modelos meteorológicos está revolucionando la predicción del clima. FlashNet es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede ayudarnos a comprender mejor la naturaleza y protegernos de sus peligros. Con respecto a la última investigación de hoy, les comento que fue liderada por el Dr. Hongxian Su y equipo de la Academia China de Ciencias Meteorológicas en China. Los tifones o huracanes son fenómenos meteorológicos de gran impacto, cuya intensidad sigue siendo difícil de predecir debido a los grandes márgenes de error que se manejan actualmente. En este contexto, este equipo de investigadores presenta una solución de inteligencia artificial y modelos numéricos que intenta mejorar esta cuestión. Vamos a verlo. Los tifones o huracanes son fenómenos devastadores, cuya predicción sigue siendo un desafío. Los modelos de IA, como Pangu Weather, han mejorado la predicción del clima global, pero no capturan con precisión la estructura e intensidad de un tifón. Los modelos numéricos tradicionales pueden representar estos detalles, pero requieren gran capacidad computacional y aún tienen limitaciones. El estudio propone un sistema llamado AI-Driven WRF, un enfoque que combina IA con el modelo numérico WRF o Weather Research and Forecasting para mejorar la predicción de tifones. Utiliza Pangu Weather para establecer las condiciones iniciales y los límites del modelo, mientras que la inicialización dinámica del vórtice optimiza la representación de la estructura del tifón. En pruebas realizadas con los tifones Doksuri y Hato, muestran que el sistema propuesto mejora significativamente la precisión de la predicción de la intensidad del tifón en comparación con Pangu Weather, logrando una representación más realista y reduciendo los errores hasta en un 87%. Los investigadores compararon al sistema propuesto con mediciones satelitales, confirmando que representa mejor la estructura e intensidad de los tifones, superando a los modelos numéricos tradicionales. En conclusión, la IA tiene el potencial de revolucionar la predicción de tifones. Este estudio muestra que combinarla con simulaciones numéricas mejora la precisión de los pronósticos, ayudando a salvar vidas y reducir daños en zonas vulnerables. Bueno, hemos llegado al final del programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado, y si fue así, les pedimos por favor su like. Así el algoritmo de YouTube nos posiciona de mejor manera y este contenido le llega a más personas. Con respecto al próximo programa, presentaremos algunos trabajos científicos en donde la inteligencia artificial está ayudando a transformar el campo de la salud mental, ofreciendo herramientas innovadoras para el diagnóstico, terapia y apoyo emocional. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Me despido de Ada, me despido de ustedes y los espero en el próximo programa. Un abrazo.